Bueno, yo voy a explicar la parte 1 de la actividad 4. Básicamente se va a hablar en qué consiste una función compuesta. ¿Cómo se define la función compuesta? Una función compuesta la podemos definir como aquella en la que existen dos o más funciones dentro de un mismo ejercicio y las dos se tienen que derivar. Tenemos que saber distinguir entre una básica y una compuesta porque la básica se resuelve de una manera y la compuesta de otra manera. ¿Cuántas funciones se relacionan en una función compuesta? Existen dos funciones implícitas, o sea, dentro del ejercicio, y las dos se tienen que resolver. ¿Cómo se relacionan? ¿Mediante una suma, resta o qué operación? La diferencia entre las funciones básicas y las compuestas radica en que al final toda función compuesta se va a multiplicar por su derivada de la función. Entonces podemos decir que se relaciona mediante una multiplicación. ¿Cómo es una función básica? Pues como lo dije, una función básica es aquella en la que su argumento, en su ejercicio, solo existe una función como tal o una variable. Por así ponerlo, solo existe x. ¿Cuál es la diferencia entre una función básica y una función compuesta? ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Pues como ya lo dije con anterioridad, que en la función básica solo existe una función que se tiene que resolver o x, y en una función compuesta existen dos o más funciones dentro de un mismo ejercicio y se tienen que resolver mediante alguna ley o alguna regla. Después vienen la tabla de datos, pero esa es mejor que se lea o se vea porque se tienen que explicar las distintas maneras en las que se puede resolver. Contesta las preguntas. Realiza lo que se indican los siguientes incisos para encontrar la derivada. Acá nos dan un ejemplo de que es y es igual a f de x a la n y la función como tal es y es igual a f de x al cuadrado. Después nos pide que en base a la función y es igual a f de x al cuadrado escribamos la función dada como un producto de funciones. Lo único que tenemos que poner es que y es igual a f de x por f de x. ¿Por qué? Pues porque en sí estamos como que multiplicando dos funciones. Utiliza la regla de la derivada de un producto para obtener la derivada de la función. Ok, en base a esa misma función que es y es igual a f de x al cuadrado, tenemos que sacar su derivada con la regla del producto. La regla del producto es y' es igual a n por f de x a la n menos 1 por derivada de f de x. En resumen, pues lo que hay que aclarar de aquí es que n es cualquier número real. En este caso nuestra n es 2 y pues tenemos que resolver en base a ella y el resultado sería 2 por f de x por f. Nos pide simplificarlo, pero lo dejamos igual, que sería 2 por f de x por f, porque en sí no existe otra manera de que podamos simplificar más dicha función, porque ya se está aplicando la regla. Y por último nos pide lo mismo pero con y es igual a fx3. Nos da un ejemplo en el cual nos dice que si la función que está como y es igual a f de x por f de x al cuadrado se puede aplicar. Nosotros dijimos que sí porque sigue las reglas de la derivada compuesta. Y por último nos quedaría el resultado como y' es igual a 3 por f de x al cuadrado por f. Y sigue siendo la regla del producto. Y eso sería todo. En la parte 2 nos pide completar una tabla. Tiene funciones y tenemos que completar las derivadas de estas funciones. La primera función es f de x al cuadrado y la derivada sería f de x por f' de x. La segunda función sería f de x al cubo y su derivada sería f de x al cuadrado por f' de x. Nos pide que intercambiemos con los compañeros los resultados anteriores para establecer una fórmula, la cual esté compuesta para derivar funciones compuestas elevadas a la potencia. Y lo que nosotros hicimos fue tener la fórmula que sería y' es igual a n por f de x a la n menos 1 por f' de x.
Bueno, como en el punto 10 nos pide observar la diferencia entre las derivadas de las funciones de y es igual a x a la n y la función potencial compuesta de y es igual a f de x a la n. ¿En qué son diferentes? Y en esto, bueno, ¿en qué son diferentes? Explicamos que en la función de una contiene la otra. Luego nos pide en una tabla hacer de función compuesta, tener la fórmula para derivar esta. En la primera dice logaritmo natural de por f de x y su fórmula para derivarla sería y' es igual a 1 sobre f de x por f' de x. Luego a la f de x sería y es igual a e a la f de x por f' de x. La siguiente es a la f de x, que la fórmula sería y a la prima es igual a la f de x por logaritmo natural de a por f' de x. Y al final nos pide y es igual a coseno de f de x y y es igual a coseno de f de x. En la primera sería y' de coseno por f de x por f' de x y la segunda f' es igual a menos seno de f de x por f' de x. En la siguiente parte, que sería el punto 12 y 13, nos pide responder algunas preguntas. La primera pregunta es si una función representa la producción P, ¿qué representa la derivada? Y nuestra respuesta sería el cambio de la población en algún punto. Si una función representa la temperatura T de un refresco se pone a enfriar, ¿en qué representa la derivada? El cambio de la temperatura es el cambio de la temperatura en cierto punto. Si una función representa el valor de v en un punto, ¿qué representa la derivada? El cambio del valor. Si una función representa el costo de la producción de un cierto artículo, ¿qué representa la derivada? El cambio del costo de la producción. Si una función representa el ingreso I obtenidos por la venta de cierta cantidad de artículos, ¿qué representa la derivada? Representa los ingresos obtenidos. En el punto 13 dice que busquemos algunas definiciones. La primera definición es costo marginal. ¿Qué significa eso? Que es la variación en el costo total ante el aumento de una unidad de la cantidad producida. Es decir, que el costo de producir una cantidad adicional. ¿Y qué es ingreso marginal? Que representa, su definición es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad por un producto más. Luego nos pide identifica algunas de las relaciones de una definición con el concepto de la derivada y que lo justificamos. La derivada es el cambio de un punto y esta definición se trata del cambio de ingreso. Es como los puntos a tener punto alto, punto máximo, como lo que vimos anteriormente en algunos temas. En la parte 3 nos pide que realicemos una pequeña demostración realizando una caja que dice que cada integrante del equipo tiene una hoja de máquina de tamaño carta. Recorta un cuadrado de cada lado y construye una caja, se tapa doblando los lados hacia arriba. Entonces, si las medidas del cuadrado a recortar, una vez que tenga la caja, utiliza la regla para que mida las dimensiones de la caja y obtenga el volumen y encierra que le corresponde. Pues aquí ya tenemos la caja. La mía la hice con dimensiones de lo largo 17 centímetros, de ancho 12 y entonces con una altura de 5 centímetros porque esos fueron los cuadrados que los recortamos. Bueno, dice, el resultado para todos los integrantes es el mismo, ¿no? No, porque cada quien realizó su cuadrado de diferente manera. Entonces, con nuestro equipo realizamos también diferentes cajas y ellos me dieron medidas diferentes. Pues la que salió es la más alta. Y como dice otra vez la pregunta, dice que si coinciden los resultados, pues no coinciden, por lo mismo que cada quien decide qué tamaño utilizar para sus cuadritos. Y pues el mío es el más alto, pues los cuadros fueron pequeños, por lo tanto lo largo pues genera más y lo ancho igual.
Entonces, dice que busquemos información para que ese contexto, el concepto de optimizar sistemáticamente valores de entrada y computando el valor de la función. Esto dice que cómo pueden concluir comparando la actividad con la construcción de la caja, pues podemos encontrar que el resultado presente el valor de las medidas del cuadrado y eso influirá en todos los resultados. O sea, los valores de entrada fueron la decisión que tú tomaste de elegir la medida de los cuadrados, entonces eso influirá en el desarrollo de tu caja.